doña Carolina, compañeros de la barra de prensa, compañeras y compañeros diputados. Nuestra Carta Social Cristiana establece con claridad la obligación que tenemos de atender la realidad y las necesidades de los pueblos indígenas. Además, indicamos como prioritario resolver en definitiva el derecho de los indígenas a acceder a la propiedad de las tierras en las reservas. El Partido Unidad Social Cristiana tiene la autoridad moral para golpear hoy la mesa y hablarle al gobierno y exigirle el acato inmediato de lo que establece nuestra normativa y los diversos acuerdos internacionales en cuanto al respeto de los derechos que deben recibir los pueblos indígenas. Durante el gobierno de don Rafael Ángel Calderón Fournier, se llevó a cabo el inicio del proceso de cedulación de los indígenas, que era un proyecto de don Miguel Ángel Rodríguez Echeverría. Asimismo, en el gobierno del doctor Abel Pacheco de la Espriella, se retomaron proyectos fundamentales de recuperación de territorios indígenas y desde el Instituto Agrario, la Reserva Indígena de Térraba, en la zona sur, recibió el gobierno, escúchese bien, 1.200 hectáreas. Quiero llamar la atención al hecho de que en gobiernos anteriores a ese gobierno de don Abel Pacheco no se habían logrado recuperar más de 16 hectáreas. Compañeras y compañeros, hoy tenemos la obligación histórica e impostergable de entender el asesinato del compañero Bribri Sergio Rojas como la triste bofetada que nos haga reaccionar y asumir que las deudas que tenemos pendientes con la población indígena de Costa Rica no pueden esperar ni un día más. Seamos humildes y reconozcámoslos. A nuestros hermanos indígenas no los hemos tratado como hermanos. A lo largo de los años se han visto arrasados con la apatía, con el desinterés, con la falta de voluntad política por ayudarlos a salir adelante, con el irrespeto por tratar de asimilarnos y de asimilarlos a nosotros, arrastrando todo aquello que los caracteriza y que es justamente lo que los enriquece y que los hace diferentes. Déjenme decirles que hoy, más que con dolor y tristeza, siento mucha vergüenza. Datos del Atlas de los pueblos indígenas de Costa Rica revelan que el 7,69% de los indígenas concluyen sus estudios secundarios. Solo el 7,69%. Solo el 23% cuenta con título de sexto grado. Y un 5,31% cuenta con noveno año aprobado. En cuanto a la salud, el 18º informe del Estado de la Nación de Desarrollo Humano Sostenible revela que los servicios de agua no cumplen con la potabilidad necesaria. El acceso a medicamentos de primera línea son escasos o nulos. Compañeros, una vez más les pido que por favor escuchen la disertación, más mis compañeros de bancada, se los agradezco mucho. En cuanto a la salud, el 18º informe del Estado de la Nación de Desarrollo Humano Sostenible revela que los servicios de agua no cumplen con la potabilidad necesaria. El acceso a medicamentos de primera línea son escasos o nulos. Los deficientes centros de salud no cumplen con el nivel de rigurosidad científica y mediáticamente no son apropiados para brindar una atención particularizada. A la par de esto y ante nuestros ojos, luchan contra la invasión de tierras por finqueros y empresas, siendo objeto constante de ataques, violencia por tierras que por derecho nacional e internacional les pertenecen porque les han sido adjudicadas. Desde el 30 de abril del 2014, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le exigió al gobierno Solís Rivera del PAC que adoptara en 15 días medidas para resguardar la vida y la integridad de los habitantes de sus comunidades. Dicha resolución subrayó que la situación tenía dimensiones de gravedad, urgencia e irreparabilidad. Hoy esas medidas no las conocemos y no se implementaron, y una vida más fue cegada. Además, nuestra normativa es muy clara. La Ley Indígena de Costa Rica determina que estos territorios son inalienables, imprescriptibles, no transferibles y exclusivos para las comunidades indígenas que los habitan.
Asimismo, lo establecen convenios internacionales como la OIT y la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas. Ambos documentos hacen hincapié en los derechos de trabajo de los pueblos indígenas y su derecho a la tierra. Sin embargo, en nuestro país, que se jacta de pacifista, democrático y, entre comillas, pura vida, ninguno de estos derechos ha sido satisfecho ni siquiera mínimamente. Por eso esta tarde con vehemencia me pongo de pie y le demando al gobierno, al presidente Carlos Alvarado, no posponer ni un día más verdaderas y tangibles acciones a favor de todos los derechos que asisten a nuestros hermanos y hermanas indígenas. Muchísimas gracias.